Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, la banda que traemos es la misma que tiene el señor escrita en la camiseta. Así que, como veis, traemos a Sex Machine Guns, la canción Only Gun Show. Cholo, nuestro amigo Cholo, es el que patrocina la reacción y nos dice lo siguiente. Esto es de un directo de 2020. Aparecer en una actuación sin audiencia, es decir, esto es el COVID. Es decir, estaban tocando ellos, pero por la pandemia no había público. Ellos Supongo, solos. supongo que claro, se emitiría luego en streaming o lo que fuera, claro. Alineación. Bueno, pues tenemos a Anchan a la guitarra y voz, Shingo, bajo y coros, con el soporte de dos integrantes de Phantom Excalibur, Matsu, guitarra y coros, y Thomas a la batería, quien decidió unirse definitivamente a Sex Machine Guns. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Hay una cosa que me llama la atención, es que siendo el guitarrista soporte, eh, junto con el batería, bueno, Armonice. que son, claro, efectivamente, que hagan una armonización bastante rápida. Bueno, dentro de las armonizaciones, digamos, esto es el recurso más sencillo, que es cuerda al aire y van intercalando notas, ¿vale? Pero la constante es una cuerda al aire, ¿vale? Pero está hecho a mucha velocidad y es complicado, ¿vale? Así que me parece interesante que lo hayan hecho, al igual que incluso un poquito de coreografía, ese Sí, sí. giro junto con el bajista. Oye, pues son detallitos, ¿no? Este Sí. tipo de cosas lo que me hacen ver es que, aunque sean soportes, se involucran en lo que es la canción, ¿vale? Que no simplemente están por ahí, se ganan su dinerito y se van, sino que, mira, están poniendo de su parte, al igual que Thomas, el batería, me parece un batería estupendísimo, que siempre da mucha energía, mucha actitud, y a mí los baterías que siempre lo dan todo, es decir, que tú cuando ves el golpeo ves que le está metiendo intensidad y que no simplemente va a llevar el ritmo, sino que le está dejando su alma ahí en la canción. A mí eso me gana, ¿vale? El cantante creo que está resolviendo muy bien la canción. Hay tonos muy complicados. Yo no sé si a lo mejor se está complicando demasiado la vida con esos agudos tan agudos, pero sin embargo, como tiene el recurso de que hace muy bien el falsete, Sí. lo está llevando adelante con bastante dignidad. Eh, ¿Es cosa mía o tiene un cierto aire punk la canción?
a pesar de la rapidez digamos, Es de lo que que meten. he buscado aquí un poquito de información y Sí. me pone, la banda japonesa The Machine Guns es una leyenda del speed metal y heavy metal con un estilo extravagante y letras humorísticas. Vale, por lo tanto, hay que analizar la letra también. Así que molaría saber de qué va la canción, pero vamos, que tienen una energía alucinante. Es que, Vale, ya estoy leyendo la letra y esto es la bomba, ¿vale? ¿Tú sabes de qué va la letra? No te lo pierdas. pues vete tú a saber, a ver, La letra va, sorpréndeme. la letra es un poco absurda, ¿vale? Porque la letra va sobre un niño que no quiere comer su almuerzo escolar del comedor. Así que, claro, a ver, ahora viene lo interesante, ¿no? Que buscan letras absurdas, pero con un trasfondo más serio en el que ellos realmente, esto es como una manera de saltarse la censura, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo estoy hablando de un niño que no quiere comer su comida del comedor, pero Sí, pero está claro, de lo que reivindicando realmente el bullying o claro, de algo. lo que realmente está hablando es de la autoridad, de la obligación, ¿vale? Del derecho a la rebeldía por parte de, en este caso el niño, pero sería de cualquier persona que no esté de acuerdo con la autoridad, ¿vale? Y entonces el título también de Onigun-sou significa literalmente sargento demonio o sargento ogro, ¿no? Que sería la figura de autoridad. Así que, en la que, claro, em, ya sea el maestro en la escuela, ¿vale? Después esto lo podemos trasladar a la vida. Sí, Fuera. O sea, el monitor de comedor, ¿vale? Que es una figura de autoridad que lo quiere obligar a obedecer sin cuestionarse si está bien o si mal él o si debe o quiere no debe. comer o tiene Sí. hambre o La vamos, que se cuestión lo tiene que es, comer por narices. correcto, no quiero que pienses, quiero que obedezcas. ¿Sabes, Ya, no? Pues sí, por sí. ahí me parece súper interesante. Así que bueno, Pues ya solo por eso ya son originales. sí, sí, está claro. Porque están haciendo letras así extravagantes Ujú. o de comedia, pero hay un trasfondo. Hombre, claro, claro, efectivamente, efectivamente. No lo dices abiertamente, pero yo te tiro la piedra y escondo la mano. Así que, bueno, pues teniendo esto en cuenta, a mí, bueno, con esto, el grupo ha ganado muchos puntos conmigo. Así que, venga, vamos a continuar. Es una canción más bien larga, son casi 8 minutos, así que vamos a ver cómo evoluciona.
Bueno, esto ya no sé si es otra canción o es una extensión de la canción original, ¿vale? Porque Cholo, según me ha pasado aquí la canción, teóricamente esto es una única canción. Voy a comprobarlo. A ver, no me importa si es una única canción. Vale, vale. En este caso, lo que ha pasado es lo siguiente. La primera canción era otra distinta y de la que mencionamos la letra es la que viene a continuación, ¿vale? Esto es, a veces nos pasa porque en el enlace que nos pasáis directamente va a un minuto concreto, pero cuando a veces no nos avisan por escrito de a partir del minuto tal, lo que hacemos que para que tenga mejor resolución el vídeo, en vez de reproducirlo directamente desde YouTube, ¿vale? Tenemos el vídeo aparte para que no haya saltos, para que no haya fallos de calidad. Así que no pasa nada. Así que, Cholo, no sé cuál es la canción anterior. Vamos a intentar averiguarlo, ¿vale? Pero al final, pues va a salir un 2 por uno. Así que doble reacción. Lo que no sé, cuál es la canción anterior. Lo tendríais que decir. Voy a intentar averiguarlo, ya que estamos, a ver si tengo la fortuna de poder averiguarlo. Claro, es que la traducción es como está en caracteres japoneses, pues no tengo ni idea. Así que, amigos, en este caso recurro al comodín de la audiencia. Por favor, decidnos cuál es la primera canción. Y de todas maneras nos ha gustado mucho, muy divertida, ¿vale? Sí, sí. Y ahora vamos con realmente lo que sería el tema que nos ha pedido Cholo, que es Oni Gun Show. A ver, ahora sí, y a ver qué tal funciona este tema, que es de unos 3 minutos y pico, claro, de lo que queda hasta los 8 minutos casi del vídeo total.
fíjate que después de todo, sigo teniendo mis dudas. Me estaba partiendo con la coreografía. Sí, bueno, los solos han estado genial, ¿vale? Me parece muy, muy divertido, muy original. Que tú Es- fíjate que el tema de los títulos no paro de darle vueltas. Porque claro, em, por un lado, está lo de Onigun Show, eso por un lado, que no sé qué tipo de traducción podemos decirle más la que ya hemos comentado. Y después los caracteres que no sabría decirte exactamente qué representan, ¿vale? Pero teóricamente si lo traduces al español es algo así como siga recto hasta la salida. Así que, en fin, ya nos comentarán em, si es realmente dos canciones, como creo que es, o es todo la misma canción, con lo cual también me parecería bien, pero bueno, en resumen es un grupo muy divertido. Sí. Así que amigos, Y muy técnico, porque si de verdad es soporte ese guitarrista, sí, es de soporte, o, eso. o lleva mucho tiempo con ellos tocando, porque armonizar con Nanchan, creo que has dicho que se llama el vocalista, ¿no? Sí, 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 sí. Armonizar con él, marcarse los solos que se ha marcado Ujú. y hacer las coreografías con el bajista, que estaba ahí, ha dado mucho la talla. Me ha hecho mucha gracia cuando se han agachado y se han tocado el culo. Ay. Tú acuérdate es que precisamente Phantom Excalibur lo hemos reaccionado hace muy poquito. ¿Te acuerdas? Aquel vocalista que estaba de buen año, ¿vale? Con las Ah, sí, sí, trenzas, sí, ya, sí, pues, sí, sí. pues son el guitarrista y el batería de esa banda, Anda, ¿vale? Que el batería dice que al final se quedó en esta banda también. De ya, ya, manera ya. definitiva, ¿no? Bueno, hay muchos músicos que tienen dos bandas, así que el caso es que sí, es que he de agradecer que por lo menos se implique tanto. Bueno, es curioso en las vestimentas porque son como si fueran un equipo de fútbol, ¿vale? Cada uno va con, Sí, con son Sex Machine beisboleras. Guns o de béisbol con su número correspondiente de Son jugador, beisboleras. ¿no? Y es un detalle que si son de soporte, les den la misma ropa que llevan ellos. También es Porque verdad. acuérdate que en más de un grupo iban vestidas de blanco, de azul y tal, y la batería y la bajista eran soporte, estaban ahí vestidas de rosa o de marrón, o Sí, era que una, no era, tenían nada que ver. era una camiseta azul, pero simple, que te decía yo que parecían de Sí, sí, una, que parecían de una empresa de trabajo temporal, sí. efectivamente, efectivamente. Sí, es que Pues, oye, es un detalle que te den una camiseta del grupo. correcto, correcto. Así que nada, gracias Cholo por patrocinar esta reacción o doble reacción, todavía no lo sabemos. Bueno, por reacción, Nosotros vamos a poner el título que has puesto. correcto, si después Luego ya si nos decís que son dos canciones, pues nos decís el título y y lo modi- corregimos y y lo subimos. me parece estupendamente, así que bueno, gracias Cholo por patrocinar estos 8 minutos de canción para poder reaccionarla. Es que este tipo de cosas solamente nos pasa a nosotros. Esto para que veáis que realmente vamos a ciegas cuando vamos a reaccionar a algo. Así que amigos, se agradece el like, clic en la campana para que no os perdáis ninguna reacción. Por favor, suscribiros si no lo habéis hecho. Em, Tanto el like como el suscribiros es muy importante, ¿vale? Para que no solamente que el canal crezca, sino que esta música que todos amamos, pues llegue a todo el mundo, ¿vale? Tened en cuenta que a lo mejor un vídeo nuestro tiene, pongamos, 1000 visualizaciones y de pronto tiene 100 me gustas, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es gratuito para vosotros, ¿vale? Es decir, no cuesta nada darle al botón y esto inmediatamente a todo el que le guste ese estilo se lo van a recomendar
y así crecemos como comunidad, ¿no? Si queremos que el metal japonés o asiático en general, ¿no? Lo O pueda de ver todo más el mundo, gente. porque Claro, pero me refiero mayoritariamente es japonés, aunque sí, sí. vemos chino, tailandés, filipino, indonesio, pero me refiero a lo que voy, ¿no? Que a lo mejor mm, nos podemos quejar de decir, nos gustaría que más gente compartiera nuestros gustos, pero después, para poder hacerlo, la manera de contribuir es dándole simplemente a un botón que es darle a like, ¿vale? Amigos, pues lo dicho, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra, por ahí tenéis a Van Mail recientemente subido. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí hay más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta